Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Hace poco en este mismo micrófono os citaba de pasada la parábola de los sabios ciegos y el elefante. Lo hice de pasada, lo hice relativamente mal y es una parábola tan bonita, tan interesante y que tiene tantas conclusiones para sacar que casi os la voy a contar entera y más o menos bien, al menos todo lo bien de lo que soy capaz. La historia tiene su origen en el siglo XIII y se atribuye al sabio sufí Rumi. Y dice más o menos así: había 6 sabios ciegos, todos ellos, que querían saber lo que era un elefante, así que, como eran gente que prefería la experiencia directa a que nadie se lo contase, decidieron acudir a donde había uno y tocarlo ellos mismos para saber cómo era. El primero en llegar junto al elefante se dio de bruces con su lomo y dijo: «Ajá, esto, un elefante es como una pared». Pero el segundo, que ya estaba tocando su colmillo, le dijo: «Para nada, es algo agudo, redondo, liso, en realidad es una lanza». El tercero extendió la mano, dio con la trompa y la retiró rápidamente. «Dios mío, es una serpiente». El cuarto estaba tocando una de sus patas y dijo: «No sé de qué me estáis hablando, el elefante en realidad es como un árbol». El quinto, que estaba acariciando la oreja del animal, dijo: «Pero qué lanza, ni qué árbol, ni qué nada, el elefante es como un abanico». Y el sexto, que la única parte que le quedaba libre era la cola del animal, dijo: «Pero si esto es como una cuerda, como una soga». Y el caso es que los sabios se tiraron horas y horas discutiendo y al final no terminaron sabiendo lo que era un elefante. Una de las capas de interpretación que tiene esta historia es que efectivamente cada cosa, cada acontecimiento que contemplamos tiene tantas vertientes que se pueden tener 2 visiones diferentes de la misma y ser las 2 correctas. Pero luego también esta historia nos ilustra de algo que los psicólogos llaman el prejuicio de punto ciego, que básicamente quiere decir que todos, o la inmensa mayoría de nosotros, nos creemos mejores que los demás, que nuestros juicios son más exactos, que no tenemos los prejuicios que tienen los otros, que nuestra verdad es básicamente la verdad. Y esto es genérico. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford dio como resultado que el 87% de las personas se considera mejor que la media. El 63% piensa que sus juicios son objetivos y fiables, que no tienen ningún sesgo, ningún prejuicio. Y un 13% incluso dice que son muy modestos a la hora de describirse a sí mismos. Si eso es lo que crees, que tus juicios son exactos y fiables, tengo una malísima noticia. Nadie, absolutamente nadie, es inmune a los sesgos cognitivos. Ni yo, ni tú, ni los líderes de opinión, bueno, esos menos que nadie. Y si eres de los que creen que eres menos sesgado que los demás, me temo que estás cayendo en el peor de los sesgos, porque eso es un autoengaño. Eso es una ilusión, perfectamente descrita por la ciencia, O sea, no te creas que tienes nada grave y nada que no sea genérico. Pero ahí está. Todos somos como los protagonistas de aquel chiste, mucho menos elaborado que la fábula de Rumi, pero desde luego igual de descriptivo, del conductor que escuchaba por la radio que había un conductor circulando en dirección contraria por la autopista y decía indignado: «¿Uno? Hay un montón». Y al final, aunque esto sea bueno para la autoestima, que no voy a decir yo que no lo sea, nos termina condenando a una visión del mundo cada vez más pobre, cada vez más estéril,
cada vez más alejada de la realidad. Un mundo pequeñito y triste donde solo tenemos lugar nosotros, los que nos dan la razón y los que piensan igual. Terminamos viviendo en un cuarto pequeño y confortable, donde las ventanas, sin darnos cuenta, cada vez se van haciendo más pequeñas hasta desaparecer por completo, y con la única compañía de una televisión en la que también van desapareciendo mágicamente canales y canales hasta que solo queda uno o como mucho dos. Y como suele pasar con casi todas las cosas, reconocer el problema es la primera fase para evitarlo. Yo siempre os lo he dicho, yo no os puedo vender ni objetividad ni imparcialidad, porque es absolutamente imposible que sea objetivo e imparcial. Tengo mis sesgos, igual que tú. Lo que sí puedo ofreceros es independencia, que en los tiempos que corren no es poca cosa. Somos seres subjetivos y dar la oportunidad a los demás de compartir su subjetividad con la nuestra, por lo menos nos dará una subjetividad más rica que si solo tenemos una versión de la historia. Y la mejor vacuna es tener grabada a fuego en la mente la célebre frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. Comenzamos. Vivimos en una época convulsa. El exceso de información genera desinformación, y a veces las noticias más jugosas y significativas se quedan fuera de los grandes medios. Temas demasiado controvertidos, demasiado extraños, demasiado desestabilizadores. Temas que podrían cambiar la manera de contemplar el mundo. Días extraños con Santiago Camacho. A lo largo de mi vida he estado hospedado en muchos hoteles. En muchos por placer, en algunos por necesidad y en muchos más por obligación. Esa última parte supongo que muchos de vosotros la compartís, los que tenéis que viajar por cuestiones de trabajo. Y si creéis que viajar por cuestiones de trabajo es algo envidiable, os equivocáis, porque casi siempre eso supone viajar solo, llegar solo a la recepción de un hotel que no habéis elegido, que no hubierais elegido nunca, y pasar solo la noche en una habitación extraña. Y si ya de por sí la soledad no es algo deseable, la soledad de un cuarto de hotel es especialmente densa. Es meterse en una burbuja, a veces elegantemente fría, a veces acogedora, a veces cutre, a veces hostil. Porque en esa soledad, en un lugar extraño, a veces en un país extraño, a veces en un país donde hasta el idioma es extraño, parece que se nos dispara un estado especial de alerta y desarrollamos un poquito esa capacidad especial de los mediums para captar de alguna forma sutil lo que ha sucedido entre esas cuatro paredes. Y entre esas cuatro paredes han sucedido muchas cosas, cada día, cada semana una historia distinta, una persona distinta, una circunstancia distinta, un año tras otro. Los que como yo habéis conocido muchos hoteles, seguro que conocéis esa sensación de nada más entrar por la recepción de uno de ellos o pisar la habitación, sentir una sensación a veces de rechazo, a veces de todo lo contrario, pero nunca es dos veces igual. Y luego hay algunos sitios especiales, algunos sitios donde sin razón aparente cuesta conciliar el sueño. Y cuando lo haces, este llega alterado y cargado de pesadillas. Puede que nunca lo sepamos, puede que nuestra estancia sea tan breve
que jamás lleguemos a enterarnos, pero alguno de esos establecimientos, alguna de aquellas habitaciones han albergado historias que los han marcado para siempre. Son los hoteles encantados. ¿Y Tony te ha contado algo sobre este sitio? Sobre el Hotel Overlook. No sé. Tienes que hacer un esfuerzo, Doc. Piensa. ¿Hay algo malo aquí? Pues... verás, Doc, cuando pasa algo extraordinario, pueden quedar ciertas huellas. Es como si algo se hubiese quemado. Incluso puede que hechos que han pasado dejaran otro tipo de huellas. Algunas cosas que la gente no advierte. Y si vamos a hablar de hoteles encantados, qué mejor que comenzar bien en alto. Yo creo que cuando hablamos de este tema todos tenemos en mente una película, El Resplandor. Y aunque es público y notorio que a Stephen King no le gustó la película, hay que reconocerle a Stanley Kubrick, al genio de Stanley Kubrick, el haber trasladado a la pantalla elevada a la enésima potencia esa sensación de soledad, de inquietud que se siente en algunos hoteles. Pero hay algo que solo los más fans de Stephen King saben, y es que el Hotel Overlook existe. Existe bajo otro nombre, claro. Y no es ese hotel que aparece en la película, esa espectacular edificación que es el Timberline Lodge en Oregón. Un lugar impresionante, pero en el que lo único inquietante que parece suceder es que las habitaciones no están convenientemente insonorizadas y se escuchan voces y pisadas durante toda la noche. Pero son voces y pisadas completamente naturales. No, el verdadero Hotel del Resplandor está en otro lugar, tiene otro aspecto, no tan impresionante, pero sin embargo sí que tiene una historia detrás. Es el Hotel Stanley, en Colorado, el lugar donde a Stephen King se le ocurrió la trama de su novela, el lugar donde más tarde hubo un rodaje de una miniserie basada en esa obra y que esta sí parece que agradó al autor. Y un lugar donde curiosamente nunca sucedió ningún asesinato, pero que curiosamente parece haber sido elegido por los fantasmas. Cuenta el personal del hotel y algunos de sus huéspedes que el lugar es hogar de multitud de misteriosos habitantes, habitantes inmateriales. El personal del hotel a menudo oye ruidos misteriosos que proceden de habitaciones vacías y más de una vez se ha visto y se ha escuchado al piano del vestíbulo tocar sin que nadie accione las teclas. Y no es una pianola mecánica, es un piano como Dios manda. Y no es extraño porque precisamente este piano era tocado frecuentemente por el primer dueño del hotel, el fantasma al que más recurrentemente se ve por allí. Se le ve por el vestíbulo, se le ve en la sala de billar junto a su piano. Era un personaje famoso, ni más ni menos que el creador de una de las máquinas de vapor más utilizadas en su época, pero contrajo la tuberculosis y le recetaron, como era preceptivo en aquella época, aire de las montañas. Y cuando llegó a aquel paraje de Colorado, su espíritu emprendedor le llevó a construir un hotel. Un hotel en el que se han hospedado presidentes como Roosevelt, el emperador japonés Hirohito, personalidades de talla mundial. Si os acercáis por allí, es un hotel caro, pero no prohibitivo. Podéis reservar, eso sí, con meses de antelación, la habitación 217, la misma que aparece en la novela de Stephen King, la misma en la que se hospedó el propio Stephen King y la misma
en donde Stephen King tuvo una horrorosa pesadilla en la que vio a su hijo corriendo por los pasillos perseguido por una manguera contra incendios. Una pesadilla que, junto a la circunstancia de ser en aquel momento los únicos huéspedes del hotel y recorrer sus pasillos vacíos, pues podéis hospedaros en ella. En cualquier caso, en esa habitación o en otra, el sitio es un verdadero paraíso para los aficionados a la actividad paranormal. Los que conocen el sitio recomiendan la cuarta planta, el lugar donde más cosas extrañas suceden. Se oyen voces de niños que no existen, aparecen caras en las ventanas, hay curiosas oscilaciones de la electricidad y además se celebran cada cierto tiempo sesiones de caza de fantasmas, así como suena, patrocinadas por el hotel y donde expertos ayudan a los huéspedes a utilizar todo tipo de aparataje como cámaras de infrarrojos o detectores de electromagnetismo. Nuestra siguiente parada es en otro hotel que ha inspirado obras de ficción no tan prestigiosas como El Resplandor, pero que tienen su tironcillo, concretamente la quinta temporada de la serie de televisión American Horror Story. Es un establecimiento que curiosamente está implicado en varias historias que hemos contado a lo largo de la trayectoria de Días Extraños, alguna muy recientemente. Se trata del Hotel Cecil, enclavado en una de las más concurridas calles del centro de Los Ángeles. Y este sí que lo tiene todo para convertirse en un auténtico enclave del horror. Desde 1927, fecha en que fue abierto, ha habido 16 muertes violentas en sus habitaciones en las que se reportan periódicamente sucesos paranormales inexplicables. Y aparte de eso, nadie sabe por qué ha sido el lugar escogido de residencia de algunos de los asesinos más notorios de los Estados Unidos. El Cecil fue construido en 1924 por el hotelero William Banks Hanner y se suponía que iba a ser un hotel de lujo, un hotel para hombres de negocios internacionales, para artistas de cine, para la élite social. Se gastó una millonada en su decoración art déco, vestíbulos de mármol, vidrieras, palmeras importadas, estatuas de alabastro. Pero en 1929 llegó la depresión. El entorno del hotel comenzó a deteriorarse, a convertirse en una zona conflictiva, la conocida como Skid Row, y los hombres de negocio internacionales, los artistas de cine y la élite social dejaron de ir. Cuando comenzaron las muertes violentas, suicidios, asesinatos, empezó a correrse la fama de que el hotel estaba encantado. Para colmo, en 1985, Richard Ramírez, el tristemente célebre asesino en serie conocido como el acosador nocturno, vivió en una habitación del último piso del hotel durante su horrible matanza. El modus operandi de Ramírez nos da una idea de hasta qué punto era un lugar caótico, porque después de asesinar a alguien, dejaba la ropa ensangrentada en el basurero de atrás del hotel y volvía desnudo de regreso a su habitación. Por aquel entonces el hotel estaba repleto de traficantes, de drogadictos, y a nadie le llamaba la atención un hombre desnudo por los pasillos. También fue el lugar de residencia de Jack Unterweger, el poeta asesino del que hablábamos la semana pasada con Ismael Cabeza. El capítulo de muertes dentro del hotel se inauguró en 1931, cuando el cadáver de un criminal perseguido por la policía fue encontrado en una de sus habitaciones una semana después de haber ingerido cápsulas de cianuro. En 1944, 6 muertes más tarde, una mujer de 19 años tiró a su bebé recién nacido por la ventana, alegando que no sabía que estaba embarazada y que pensaba que el bebé había nacido muerto. 3 muertes más tarde, en 1964, una mujer fue encontrada estrangulada y apuñalada en su habitación.
Una de ellas es Elizabeth Short, la tristemente célebre Dalia Negra, cuyo cuerpo partido en dos fue encontrado en la calle tras salir del hotel. Y por supuesto está el caso más extraño de todos, el caso de Elisa Lam, la estudiante canadiense que fue encontrada dentro del depósito de agua del hotel 3 semanas después de haber desaparecido. Las cámaras de seguridad del ascensor la captaron hablando con algo o con alguien que no está a la vista, parecía asustada, apretaba los botones del elevador sin que estos reaccionasen, y lo siguiente que se supo de ella es que su cuerpo desnudo apareció dentro del depósito de agua del hotel 3 semanas después, y eso porque los huéspedes empezaron a quejarse de que el agua tenía un saborcillo raro. Un depósito de agua con una pesada tapa metálica que muchos dudan de que la joven Elisa pudiera haber levantado sola, y desde luego es casi seguro que es imposible que la pudiera cerrar sola desde dentro. Y desde entonces ya ha habido un cadáver más en el hotel, concretamente un hombre que se suicidó en una de las habitaciones en 2015. Así que si vais a Los Ángeles y buscáis un alojamiento que lleve incluidas emociones francamente fuertes, pues ese es vuestro lugar, aunque desde ya os digo que no sería un hotel que yo eligiese para mí. Y bueno, lo cierto es que llegados a esta altura del tema principal del programa de hoy, podríamos seguir contando, relatando historias alucinantes, algunas historias terroríficas, ocurridas en diversos hoteles más o menos conocidos de países más o menos lejanos, pero a lo mejor ha llegado el momento de conocer algo de primera mano. Y en esta ocasión, en este Días Extraños, que va a ser un poquito atípico, he decidido pedir ayuda a un muy buen amigo. Un muy buen amigo que no precisa de presentación porque ya le conocéis de sobra. Es nuestro colaborador Francisco Contreras. Francisco, que sé que tiene mucho que contar sobre el tema de los hoteles encantados. Francisco Contreras, bienvenido a esta zona de Días Extraños que no es habitual para ti. Bueno, en realidad no es habitual para nadie que no sea yo mismo. Muy buenas a toda la familia extraña. Un placer de salir en este apartado para compartir algo interesante, ¿eh? Algo interesante. Esa sensación de viajar, de llegar a los hoteles, de recorrer los pasillos en soledad. Fíjate qué curioso, se nos olvida. Yo tengo el privilegio, para mí es un privilegio, ¿eh? Sí que tiene una parte que es la de la soledad, pero es una soledad buscada y gratificante, pero sí que es verdad en lo que cuentas, ¿no? Esa sensación de llegar a hoteles, de recorrer pasillos silenciosos, casi a oscuras, de llegar a una habitación, habitaciones. Fíjate que muchas veces se nos olvida que hayan podido pasar un montón de cosas. Y llegas a la habitación del hotel y, por muy moderno que sea, ¿no? Y hay veces que te sientes intranquilo y no sabes por qué, ¿no? Entonces, en esas habitaciones han estado cientos de personas, miles de personas en otros lugares, en otros casos, y se nos olvida de que pasamos una noche en el hotel porque estamos de vacaciones, o porque estamos unos días de trabajo, o por cualquier cosa. Pero en esas habitaciones y en esos hoteles puede ocurrir lo imposible, y a lo largo de estos 30 años como reportero especializado en esto que llamamos misterio, en temáticas heterodoxas, pues sí he podido recorrer y pernoctar en muchos hoteles, en grandes hoteles, en hoteles rurales, en albergues, en pensiones, en hostales, en moteles, y he podido investigar, y algunos de ellos los reflejo en algunas de mis obras dedicadas a ese proceso al mundo del más allá y de los fantasmas y de las casas encantadas, los que tengo publicado en EDAF, en Incógnita, en un viaje en busca del misterio de EDAF, en Casas Encantadas también de EDAF y en Fantasmas, algunos de los casos que he podido investigar. Mira, la realidad siempre supera la ficción, y para este programa especial
quiero que escuches, antes de que te cuente más cosas, quiero que escuches esto. Es muy fuerte ver eso. Sí, totalmente, era una pesadilla. Impotencia sobre todo, porque aparte de que pasas muchísimo miedo porque no sabes qué está pasando, es la impotencia de que, ¿cómo cuentas esto? O sea, intentas explicarlo y no puedes explicarlo porque la gente no entiende, o sea, no puedes, te quedas tan petrificada con lo que estás viendo, con lo que estás viviendo, y no das crédito. La realidad siempre supera la ficción, y a quienes hemos escuchado es a un matrimonio, a José Luis y a Ana Zúñiga, su mujer, y ahora te contaré dónde vivieron su peor pesadilla. Iban de vacaciones y vivieron una auténtica película de terror. Hay muchos lugares o muchos hoteles encantados en España, ¿eh? Yo te podía hablar de el Hotel Puente Bisagra en Toledo, donde dicen que hay apariciones en la habitación 110, el famoso Hotel Corona de Aragón y ese incendio de 1979, en julio de 1979, donde murieron 78 personas, desgraciadamente, y hubo 117 heridos, y esa habitación 510 y 923 que dicen que están malditas, que están encantadas, el Hotel Papaluna en Morella, en Castellón, donde también dicen que hay presencias, en el Hotel Archidona, ahí me he quedado a dormir, y ahí dicen la presencia de unos niños, incluso a veces se les escucha, en el Hotel Reina Victoria, en Ronda, en Málaga, en el Hotel Majadahonda, aquí en Madrid, donde dicen que también hay otra habitación maldita, el Hotel Praga también aquí en Madrid, en la habitación 204, además hubo un crimen, un asesinato. Mira, hay un lugar muy favorito para mí, donde además voy muy a menudo a pasar el fin de semana y a desconectar un día cualquiera. Si quieres, un día hacemos un programa desde allí, ¿eh? Tengo mano. El Castillo del Buen Amor en Salamanca. Es un sitio fascinante que te traslada en el tiempo. Cuando quieras, hablo con los responsables y hacemos un programa desde allí. Te transportan en el tiempo y allí reciben llamadas desde habitaciones que están vacías en la central, los recepcionistas, y ocurren un montón de fenómenos que tienen difícil explicación. El Hotel Cónsul en La Unión, en Murcia, el Hotel Finca La Raya en Güímar, en Tenerife, y también hay apariciones. Habría muchos lugares. Hay algo que he omitido en la introducción al tema, pero has mencionado ahora mismo Tenerife y yo voy mucho por allí, pues lo considero casi mi segunda casa, y allí he observado una cosa. En los hoteles de vacaciones, esos resorts, esos grandes complejos en los cuales la gente va pues con ánimo lúdico, con ánimo de relajarse, de pasar unos días tranquilos, esta sensación extraña de la que hablamos no suele suceder. Y me puedes decir, bueno, eso se da porque tú mismo estás de vacaciones, tienes otro ánimo, estás sugestionado de otra manera. No. Estando de vacaciones también he tenido ocasión de alojarme en un gran hotel de aquella zona, un hotel magnífico, lujoso, acogedor, pero que no suele ser un hotel de vacaciones, es un hotel al que va la gente pues por negocios o por cualquier otra cosa. Y la sensación era completamente distinta, como si las historias que llevan detrás de ellos, la gente que va a una cosa u a otra, influyesen de alguna manera en la energía, y no quiero ponerme muy místico, que fluye por cada uno de los edificios. Es la vibra, es la vibra. Mira, hablamos de hoteles. Podríamos hablar de paradores. De hecho, vamos a hablar de... Sí, porque esto que me has puesto al principio, exactamente dónde ocurría, dónde era. Es el parador de Jarandilla. Estábamos hablando de hoteles, luego te contaré de albergues y de refugios. Pero tenemos una gran cadena de paradores nacionales y además paradores con tradición de encantados. El parador de Jaén, lo que era el castillo de Santa Catalina, hay una habitación muy concreta con presencias, con llamadas a las puertas. El parador de Sigüenza, el parador de Benavente, el parador de Limpias, el parador de Carmona. En el parador de Carmona creo que hay cola incluso para que la gente se va a la habitación encantada. Los cortes que estás escuchando son de uno de los casos que pude investigar, y en una habitación me quedé a dormir para ver si yo podía vivir en primera persona esos fenómenos. Es el parador Carlos V, está en Jarandilla de la Vera, al norte de Cáceres, en la comarca Verata, está colindando con las Urdes, y es un castillo construido en el siglo XIV, que era parte del condado de Oropesa,
En él se alojaba Carlos V en el siglo XVI, antes de ir a fallecer a Quacos de Yuste. Y es un edificio marcado por la historia y por historias. Llegó a ser orfanato, fue escuela, y a día de hoy está rehabilitado como un lugar donde descansar y desconectar de tu estrés diario, ¿no? Ujú. Tiene 3 plantas, una estructura rectangular, un patio central, tiene 3 salones, el Juan de Astria, y con cuadros de Carlos V, una chimenea que es fascinante, donde el emperador debía calentarse a la lumbre. Y allí fueron José Luis y Ana a desconectar, y se encontraron con lo imposible. Uno de los días que habían llegado, al día siguiente de haber llegado, estaban en el salón principal, y de repente Ana ve como unos pequeños objetos de cristal empiezan a salir disparados. Pues un momento realmente perturbador, porque claro, estás de vacaciones tranquilamente en el vestíbulo, en el salón principal de un hotel, y de repente ocurre lo que podríamos denominar un poltergeist. Unos objetos de cristal que pueden ser pues piedrecitas de estas que hay en los floreros, ¿verdad? Pues empiezan a salir disparadas hacia ti. Menuda experiencia. Bueno, cuando Ana se puso y José Luis se pusieron en contacto conmigo, lo que necesitaban es que alguien les escuchase. Y sobre todo me pidieron que si existía la forma de realizar algún tipo de investigación para saber cuál era la naturaleza de estos fenómenos. Bueno, desgraciadamente nunca llegaremos a saber al 100% cuál es la naturaleza de esta clase de fenómenos, pero lo que ellos vivieron estaba ahí. Fíjate, esas pequeñas piedrecitas que saltaban, que nadie sabía de dónde venían, que estaban ahí. A esta secuencia se incorpora José Luis, su marido, y él también es testigo de esas, como llaman los fenomenología paranormal, litotelergias, que es como se llama técnicamente para los estudiosos en fenómenos paranormales, las lluvias de piedras. Pues chicos, yo me encuentro una litotilergia de estas y salgo por patas directamente, ¿eh? Y es lo que hicieron, porque claro, que hicieron lo que haríamos cualquier persona normal, lo que harías tú, lo que haría yo, pues ante una situación ilógica que te rompe toda tu razón, todos tus parámetros, pues huir, salir corriendo. ¿Y a dónde? A tu lugar de refugio, ¿no? A la habitación. Y ellos tenían la habitación 102. Y lejos de acabar, aquello fuera lo que fuese, les acompañó y continuó. No, sí, yo no decía de escapar a la habitación, ¿eh? Yo decía directamente de escapar del establecimiento, de desaparecer del hotel y no volver jamás. Eso es lo que finalmente... Suficiente. Eso es lo que finalmente hicieron. En la habitación, ante esa película tan surrealista, terrorífica, pesadilla que estaban viviendo, hicieron las maletas y así nos lo contaba José Luis. ¿Qué puedes hacer ante esto? Correr, huir, no te queda otra. Pues sí, la verdad es que no queda otra. Y no volvieron, claro. No volvieron. Yo volví yo. Volví yo para pasar 2 noches allí. Las 2 noches la pasé en la habitación 102 y lo que intentaba buscar no era una respuesta, que es muchas veces casi imposible, prácticamente imposible, pero sí constatar la realidad de que ocurría una fenomenología anómala que se escapaba a cualquier tipo de explicación, ¿no? En este tipo de casos hay que ser escéptico, hay que ser pragmático. Santiago, tú lo sabes, para los crédulos siempre seré un escéptico y para los escépticos siempre voy a ser un crédulo, pero la idea era pasar un fin de semana, y pasé un fin de semana autorizado por la directora del Parador y por Paradores. Y ahí estuve con videocámaras grabando en Night Shot en tiempo real en diferentes estancias, haciendo pruebas psicofónicas en busca de esas voces del otro lado para ver si encontraba algún tipo de pista por la que investigar, sondeando a todos los trabajadores. Se cubrió, como en tantos otros, se cubrió todo con un manto de silencio, Sí, suele pasar. como en tantos otros casos. Aquellos técnicos de mantenimiento que habían sido testigos ante la grabadora para hacer el reportaje y luego publicarlo en mis libros o contarlo en la radio, contártelo a ti ahora, no querían saber nada, no sabían nada, se apagaba la grabadora y te decían que ocurrían fenómenos extraños
y que alguno se había dado de baja o que había dejado el trabajo por culpa de esos fenómenos. A nivel oficial no ocurría nada, es parte de la leyenda que envuelve a tantos otros paradores, y la realidad es que en aquellas 2 noches logré captar varias inclusiones psicofónicas, pero mis cámaras grabando en Nightshot en tiempo real, en los 3 salones, en diferentes estancias, y luego pasando las 2 noches en la habitación 102, pues ni fui testigo ni logré captar aquella fuerza, aquel fenómeno que causó el terror y generó el miedo y la huida de José Luis y de Ana. He de decirte que las 2 noches las pasé en vela, ¿eh? Ninguna de las... Se trataba de... A veces esto puede ser como esperpéntico, ¿no? Quedarte sentado en un sillón, en una habitación, con una videocámara, esperando que pase algo. Y no pasa. Pero en ningún momento, así como en otros lugares sí la he tenido, esa sensación que dices tú, esa mala vibra, esa mala onda, en ningún momento tuve allí, ni en los salones, ni en la habitación 102, ni por las grandes escaleras de piedra, ni por los largos pasillos que eran kilométricos, la sensación de presencia, de que alguien te acompaña, de que tienes que mirar por el rabillo del ojo, de incomodidad, en ningún momento. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que bueno, el parador de Jarandilla ha quedado como uno de los lugares marcados por esos fenómenos, por los otros, sean quienes sean los otros, y vengan de donde vengan los otros, como tantos otros. No así te tengo que decir en otros sitios donde he dormido, y esto es muy curioso. Hemos hablado de hoteles, estás hablando de hoteles, acabamos de hablar de paradores, pero podríamos hablar de albergues. Pues mira, me has leído la mente, porque eso mismo te quería preguntar, porque como peregrino multireincidente, pues habrás estado en multitud de albergues, que además son edificios por donde ha pasado mucha gente, cada peregrino es un mundo, cada uno tiene una historia detrás, algunas espirituales, algunas más tristes, algunas más complejas, y encima son edificios que tienen muchísimos siglos a sus espaldas, así que alguna historia habrá. Lo que pasa es que, fíjate, te voy a contar 2. Bueno, habría diferentes albergues, ¿eh? Tienes el albergue de La Garrocha en Gerona, que tiene una habitación encantada, esos no son del Camino de Santiago. Tienes el albergue Escolar de Alozana, también ese también está en Málaga. Allá más dicen que se aparecen 3 niños, y luego tienes un caso típico y tópico de la fenomenología paranormal, que es el refugio de Coma de Vaca, en el Pirineo catalán, donde se escuchan los llantos de niños. Mira, yo llevo más hoteles, pensiones, hostales y moteles de carretera haciendo mi trabajo como reportero que albergues en 8 caminos. Bueno, no, o sea, este paso voy a coger, pero mira, te diré 2. Te voy a contar, en hoteles recuerdo uno, trabajando como reportero para Milenio 3, cuando hicimos un programa en directo desde La Roya. Ahí tuve la oportunidad de quedarme en un hotel absolutamente solo, estaba cerrado. Recuerdo además que entré en directo para hablar de los endemoniados de Balma desde ese hotel. El reportaje era para Cuarto Milenio, y ese hotel no me gustó nada. Ahora mismo está cerrado. Ya te contaré en otro momento cuál es, pero fue una sensación muy desagradable la de estar acompañado absolutamente todo el tiempo y no pegué ojo. Y en el Camino de Santiago te puedo contar 2. Uno es muy conocido, y ahí sí he intentado buscar al fantasma que lo habita y nunca lo he encontrado. Y es el albergue municipal de Jaca, que era el antiguo convento de San Francisco, y allí la leyenda dice que hay un fantasma monje que se aparece en el patio. Mira que me he quedado noches en el albergue despierto para hacer conexiones para la radio, me he quedado despierto para ver si tenía algún tipo de visión o de experiencia, y nunca lo he encontrado. Y luego hay otro, este sí que es curioso, pero este me vas a perdonar, sí, porque no te puedo decir ni dónde está ni cómo se llama. Ahora, la historia es alucinante. Yo llegué allí en mi primer camino en el 2004, cuando era reportero de Milenio 3 en la SER, cuando estábamos juntos en Milenio. El sacerdote que lo regenta, voy a decir su nombre, pero para los peregrinos a lo mejor ya es una pista. Pachi, es un albergue de donativo, en los que el dinero que tú dejas sirve para que al día siguiente coma, desayune y cene el peregrino que viene por detrás. Está colindando a una iglesia, está dentro de una iglesia, separada por un muro, y está comunicada con un coro de la iglesia.
Y yo cuando llegué allí me quedé 3 días en esa primera ocasión, ahí me quedé como hospitalero, ya estoy dando demasiadas pistas. El sacerdote Pachi, sabiendo a lo que me dedicaba y que iba a hacer una conexión en directo por la noche para la radio, me dice: te voy a contar una cosa y te voy a enseñar una cosa, pero te ruego, por favor, que jamás digas dónde es. Claro, yo me quedo... Es decir, es un albergue que es una iglesia, su responsable es un sacerdote, estamos hablando de historias de fantasmas. Yo me quedé cuando menos sorprendido. Y después de cenar, cuando ya se había hecho la cena comunitaria, nos quedamos solos. Se fue a su habitación, la del hospitalero, trajo una carpeta, la abrió en la mesa, Santiago, y estupefacto empecé a ver dibujos de una especie de hombre con una capa y un sombrero. No tenía rostro, era como una especie de sombra, de figura humana con una capa y un sombrero. Si no te digo que me enseñó 50 o 60 dibujos de una misma figura con esa capa y un sombrero, yo me quedé estupefacto y le digo: ¿esto qué es? Dice: este es el fantasma que tenemos aquí. ¿Qué fantasma? Dice: sí. En este albergue está comunicando con la iglesia. Por las noches se va a un coro y allí, bueno, pues unos rezan, otros meditan, otros se quedan en silencio. Es la experiencia de vivir pues media hora, 1 hora a la luz de las velas, con la energía de un templo, con la fuerza de estar al pie del Camino de Santiago. Y Pachi lo que había recogido a lo largo de los años estando en ese albergue era el dibujo, el testimonio hecho dibujo de decenas de peregrinos que no se conocían entre sí, que han ido ahí una vez y no han vuelto, diciéndole que en el coro, en un sitio muy concreto de ese coro, han visto a un personaje. Y él les pedía a todos que hicieran un dibujo. Y me he quedado allá a dormir en 3 ocasiones. De hecho, tengo la posibilidad de quedarme a dormir siempre que voy. No tengo ningún problema. Fíjate, no te voy a decir que haya visto nada porque no es verdad. Pero sí es un lugar, yo no sé si cargado por la energía de todos los peregrinos que van allí, que meditan, que rezan, que hacen su momento interior especial, y esa energía se queda en ese lugar, ¿no? Pero sí que es un sitio en que las 3 noches que he pasado allí, solamente con velas, con mi saco de dormir, estaba incómodo. O sea, uno tenía la sensación, que puede ser absolutamente subjetivo, sí, o no, no lo sé, Santi, pero que no estaba solo, que ahí había algo o había alguien más que había algo, había alguien más. No era negativo, no era algo negativo ni que me generara animadversión, pero sí era una profunda sensación de que estaba acompañado. Y las 3 noches no pegué ojo en ninguna de las 3. No sé si por la carga energética de ese lugar donde todo el mundo va, pues algunos a rezar, otros a meditar, otros a estar en silencio, y es un lugar marcado. Y lo más sorprendente es que un sacerdote, con todo lo que ello conlleva, a lo largo de los años, porque ya no está ahí Pachi, está en otro albergue, se dedicara a recopilar lo que los peregrinos de diferentes países, de diferentes credos, afirmaban haber visto. Y siempre ahí sentado, con una especie de capa, con un sombrero, y él guardarse los dibujos. Nos quedamos con las ganas de saber dónde es, pero efectivamente, Fran, hay sitios que no se pueden decir. Y fíjate, te voy a contar una cosa que contradice lo que te contaba antes de los sitios de vacaciones. En algún lugar de Tenerife, en algún lugar, hay un hotel baratito, un hotel muy económico, donde suelen ir jovencitos con pocos recursos, pues a pasar sus vacaciones, los típicos británicos con ganas de pasarlo bien. Aunque afortunadamente no es ni mucho menos el tipo de turismo más habitual en la isla. Lo que ninguno de los huéspedes sabe, y yo no lo hubiese sabido de no haber tenido en su día una conversación con una persona con un puesto de responsabilidad en una empresa de seguridad privada de la zona, es que en ese hotel ha habido como poco 3 muertes violentas. O a lo mejor la palabra no es violentas, es extrañas. El personal reporta haber presenciado y vivido sucesos extraños también
de todo tipo y naturaleza. Hay incluso una habitación que en aquella época, no sé ahora, estaba clausurada y que se oían ruidos en su interior, aunque estuviese siempre vacía, y había desorden, y si se hacía la cama, a los pocos días estaba deshecha. Y lo más notable sucedió un día que estaba en la recepción un grupo de alemanes, un grupo que acababa de llegar, y estaba el guía dándoles la charlita, pues la típica charla del viaje organizado, pues podéis contratar las excursiones y patatín y patatán. Y mientras estaba en esas, algo invisible cogió a este hombre por los hombros y lo levantó 2 palmos del suelo ante la atónita mirada de aquellos turistas alemanes, que entraron en pánico y se montó la de Dios. Unos se volvieron para su país, otros pidieron ser realojados en otro sitio, etcétera, etcétera. Así que sí, a veces el secreto está justificado. Yo hablé con personal de este establecimiento y off the record, pues sí que te confirmaron las historias y siempre te decían: nunca menciones el nombre de este hotel porque nos estamos jugando el puesto de trabajo si la gente coge miedo y no quiere venir aquí. Pero es normal. Pero mira, en Madrid tienes el Hotel Cats. Yo llevo años intentando que me den un permiso en el Hotel Cats de Madrid para pasar una noche y hacer una investigación y no quieren. Va. Pero como en tantos otros sitios, más en sedes oficiales, ¿no? Que no se quiere hablar de supuestos fenómenos extraños porque en este país carga o estigmatiza ese lugar y a los que trabajan en él. Pero fíjate, yo recuerdo en el 2012 viajé a Perú y luego a Chile, a Isla de Pascua, y en la escala que hice en Perú recuerdo hablabas de habitaciones clausuradas, ¿no? Pues en la plaza del General San Martín en Lima me acerqué a un hotel que creo que vas a hablar de él, si no has hablado de él, que es el Hotel Bolívar, 4.000 metros cuadrados, construido por la compañía norteamericana Leia a principios del siglo XX, con un diseño de Rafael Marquina, de 3 plantas que luego se amplió a 6. Mira, entrar ahí era como entrar en El Resplandor. Permíteme un apunte. El Hotel Bolívar tiene una historia muy parecida a una que hemos mencionado, que es la de el Hotel Cecil. Es el típico hotel que se montó a todo trapo. Se importaron lámparas, se importaron muebles, mármoles, la de Dios. Vamos a ver, fueron 150 habitaciones que durante décadas fueron el alojamiento de los principales mandatarios, de intelectuales, de gente ilustre. Orson Welles estuvo hospedado ahí, por ejemplo. Y no solamente de la gente de pedigrí, de narcotraficantes, de comerciantes de armas, y fue escenario de varios atentados de Sendero Luminoso. De hecho, la muerte de una estadounidense es lo que provoca su fama fantasmal, y que toda una planta, la quinta y la sexta planta, si mal no recuerdo, y una habitación, yo creo que esto ya más parte de la leyenda urbana, que es la 666, el mal llamado número de la bestia. La habitación de la gringa. La gringa. Bueno, yo llegué, cuando en el 2012 viajé a Perú y luego a Chile rumbo a Pascua, me paré. Y la verdad es que solamente el hotel daba escalofríos. Y ahí hay un manto de silencio. Nadie quiere hablar. En cuanto pones la grabadora, sueltas la grabadora y todos te reconocen que está cerrado, como bien decías tú en Tenerife, pues aquí en el Hotel Bolívar, porque tienen problemas. Miras, en el mundo de los fenómenos paranormales, de las casas encantadas y de los fantasmas, lo de los hoteles es un mundo muy particular. Porque podemos entrar en un hotel que sea muy moderno, que tenga todas las comodidades en pleno siglo XXI, la máxima tecnología, incluso que llegues a la desconexión, pero está tan de moda, no hay ni wifi, pero se nos olvida que es solamente una primera capa, que ese edificio tiene una historia y que no sabemos cuál es esa historia. Y la teoría de la impregnación que estipuló Meyers a principios del siglo XX, uno de los intelectuales que intentaban hacer ciencia de lo paranormal, es válida para todos estos lugares. ¿Qué afirmaba la teoría de la impregnación? Que las emociones, las negativas, en los lugares quedan como atrapadas, no sabemos cómo ni por qué, y que personas con una sensibilidad especial son capaces de ver, como si se abriese una ventana, esa otra realidad. Es como una especie de memoria dinámica generada en el tiempo. Y se nos olvida porque vamos a los hoteles a desconectar con nuestro momento de ocio, pero en los hoteles, en esos edificios y en esas habitaciones,
han ocurrido cosas y seguirán ocurriendo cosas. Algunas de ellas, como las que he podido investigar, yo te cuento, y tú estamos contando en Dex, sin explicación, que rompen la lógica y la razón y que te ponen de manifiesto que en esos lugares parece morar otra realidad, algo que no pertenece a este mundo. Pues Francisco Contreras, muchísimas gracias por tu testimonio y nosotros continuamos con un tema que da más miedo que cualquier hotel encantado. Gracias, Fran. Un placer, Santi. Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos. Pensé que iba borracha. Te imagino. Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su nariz, toda su cara estaba podrida. Parecía un muerto viviente, tío. Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces. Vale, calma, tío, calma, tú. Hey, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Creen lo increíble. Son días extraños. Con Santiago Camacho. Era un buen chaval, era un buen chico, un gran vecino, saludaba a todo el mundo, muy correcto, muy educado. ¿Cuántas veces hemos oído estas declaraciones de algún vecino después de un crimen atroz o que se descubriera que ese chico magníficamente educado, ese vecino tan amable, era un asesino despiadado? Estaría bien que las cosas fueran como en las películas, ¿verdad? Y que pudiésemos distinguir al monstruo, al malvado, con tan solo un vistazo. Que tuvieran todos miradas perturbadoras, cicatrices prominentes, sonrisas sardónicas. Pero no, a veces el monstruo es quien menos lo esperas. Ese vecino tan amable, esa persona sin tacha. Y a veces incluso el monstruo puede ser alguien conocido, alguien popular, alguien querido, alguien como Bill Cosby, bonachón, inocente, modelo de hombre de familia y que ahora mismo está entre rejas. Lo que hay detrás de los rostros que admiramos solo lo saben ellos. Y eso es algo que los británicos aprendieron hace bien poco y por las malas, cuando se descubrió cómo uno de sus personajes públicos más queridos, más admirados, más alabados, resultó ser el peor monstruo imaginable, con unos niveles de maldad inconcebibles, con una profusión de delitos repugnantes a sus espaldas inabarcable. El nombre a lo mejor os dice poco, pero allí era algo más que un ídolo. Era Jimmy Savile. Y nuestro invitado de hoy, J.D. Hoces, ha escrito un libro que narra, que investiga, que indaga, que desmenuza la historia de probablemente el mayor monstruo que ha visto el Reino Unido en muchísimo tiempo. J.D. Hoces, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias, Santiago, ¿qué tal? Oye, lo primero, porque habrá muchísima gente que desconozca el personaje y desconozca la figura, porque su proyección era muy local en Reino Unido. Sí. ¿Quién era Jimmy Savile? Jimmy Savile era el todo absoluto en la BBC. O sea, los años, hay que conocerlo, que son 50 años, que estuvo presente permanentemente en la televisión británica y era parte de las familias británicas. Los británicos son gente muy nostálgica.
Entonces ellos lo que hacen es coger personajes y son como los portugueses, tienen esa tristeza de las islas, en este caso, y cogen el personaje y lo convierten en alguien de su familia. Entonces, durante 50 años, Jimmy Savile estuvo en todas las casas del Reino Unido. Es decir, los jueves por la noche, que es cuando se realizaba el espectáculo de Top of the Pops, y luego los siguientes espectáculos que realizaba, estaba cuando la gente cenaba, cuando la gente comía, formaba parte de su vida cotidiana. Entonces era el no va más de la televisión. No hay algo comparable en la televisión española. En la televisión española tenemos personajes que han sido muy famosos, pero lo que sería Jimmy Savile a ese nivel, yo no lo conozco. De verdad, es que era la persona más famosa después de la reina. Sí, o sea, probablemente tendríamos aquí que remontarnos a la televisión de los años 70, que solo había 2 canales, y sería en lo profesional, o sea, en su desempeño profesional, alguien parecido, por ejemplo, a Joaquín Luqui en la radio. Vale. Pero mezclado con la fama que podría tener en su día un José María Íñigo, por ejemplo. Bueno, y todo eso multiplicado al cuadrado. Al cuadrado. Pensemos que era un personaje que estaba relacionado con la realeza, es decir, se relacionaba con la realeza, se relacionaba con los Beatles. O sea, era un tipo metido en el rock and roll. Estuvo con Jimi Hendrix. O sea, es que era... aquí no lo conocemos porque aquí hemos sido siempre un país muy cerrado. Pero lo que era en el Reino Unido y en Estados Unidos, Jimmy Savile era muy conocido, mucho. Muy conocido y además un personaje con un carisma tremendo, ¿no? Brutal. O sea, el aspecto de Jimmy Savile, que es lo primero que te choca. Ese pelo platino, teñido de platino, con la mandíbula prominente. Es que era carismático absolutamente. Se disfrazaba, se adelantó 20 años a lo que era la televisión, disfrazándose en los años de la televisión en blanco y negro. Ella se disfrazaba de personajes disparatados, ¿no? Pues, y lo hacía y presentaba el espectáculo de televisión de esa manera, con lo cual rompió esquemas completamente. Un tipo amado, un creador de tendencias, un creador de modas, descubridor de artistas, influyente, el padre de todos los influencers, y de ahí sale un depredador sexual de la peor especie. Completamente. Él construyó toda su carrera como una especie de escaparate. Es decir, él utilizó el escaparate. Yo lo comparo, me gusta mucho compararlo con un personaje que creé yo. Yo antes era dibujante de cómics y creé un personaje que se llamaba el monstruo de Magamús, que es por eso el libro se llama así, Jimmy Savile, el monstruo de Magamús. El monstruo de Magamús era un monstruo, una especie como de flautista de Melín, que llegaba a los pueblos y lo que hacía era encantar a la gente para que cada uno de los ciudadanos de ese pueblo viera lo que quería ver en él. Y mientras esto sucedía, él iba robando, iba violando, iba asesinando y se apoderaba del pueblo. Entonces lo comparaba mucho con el personaje de Jimmy Savile, porque Jimmy Savile lo que hizo fue crear un personaje que fascinó a toda la gente que tenía alrededor. Es decir, cuando llegaba Jimmy Savile se le abrían las puertas de todos los lados. O sea, no había límites para él, podía conseguir lo que quisiera. Y claro, eso lo utilizaba ¿para qué? Pues para depredar sexualmente a niños, a mayores, bueno, a todo lo que se le ponía por delante. Hace muchos años yo tenía un buen amigo con el que mantenía casi siempre la misma discusión, y era que cuando se conocía un caso pues como este, o un asesino en serie, o algo que conmocionaba a la opinión pública, esta persona, que era una buena persona y bien intencionada, siempre decía, bueno, es que está loco. Y yo intentaba hacerle ver lo contrario, decía, no, que no está loco, no hay nada que le disculpe, es que es malo como el demonio. Jimmy Savile era malo como el demonio, o había algo en su infancia, algún trauma, algo que justificase los actos atroces que vamos a detallar dentro de un rato. No, Jimmy Savile era malo. Mira, por eso te estaba diciendo lo del cuento. La única manera de entender a Jimmy Savile es entenderlo como si fuera un cuento infantil. Es decir, Jimmy Savile era el mal absoluto. Él tenía un coeficiente de inteligencia de 150. Estamos hablando de un tipo que rayaba la genialidad. O sea, no era un imbécil. Él tuvo una infancia normal. Es decir, sí que es verdad que sus padres no eran muy cariñosos, pero bueno, como tantos otros hemos tenido una infancia así, que nuestros padres no han sido a lo mejor los más cariñosos del mundo, pero no por eso hemos ido matando a los demás o violando. Pero él tuvo una infancia normal en ese aspecto. Era un niño solitario, era muy introvertido, pero es que no tuvo ningún trauma que se pudiera decir que justificara sus actos. Era malo porque él decidió ser malo. Y decidió ser malo, yo si quieres te lo explico luego, porque por un sentido que él tenía de la vida. Él era un seguidor de la telema que era la filosofía de Aleister Crowley. Y él concebía la vida como una especie de rueda de sámsara. Es decir, que no había un principio ni un final. No había un futuro ni un pasado, sino que todo estaba conectado. ¿De acuerdo?
Entonces, su maldad era una forma de trascender el tiempo. Él estaba obsesionado con la muerte. Entonces, lo que quiso hacer era un acto tan maligno en su vida que trascendiera la muerte, que cuando él muriera se siguiera hablando de él años después. Y él esto lo tenía clarísimo. Y lo puso en práctica desde que era muy joven, desde los 18 años, que es cuando empieza a tener éxito en el mundo de la música. ¿Vale? Y bueno, tiene éxito en el mundo del espectáculo, se convierte en una persona muy influyente y se empieza a codear con personalidades de primer nivel del mundo artístico. Y esta gente no sospechaba nada porque la verdad es que era algo tan monumental, tan monstruoso, que a poco que te acercases algo tenías que oler. Sí, mira, es que las clavado. Mira, hay un comentario que hace Francis Rossi, que es el vocalista de los Status Quo, que es cuando él, por ejemplo, es invitado a Top of the Pops, hablo del año 74 o 73 aproximadamente, y él dice que en el espectáculo, acabado la sesión, el show de la grabación, Jimmy Savile se acerca a su camerino y le invita a pasar a su camerino, al camerino de Jimmy Savile. Y entonces, pues Francis le dice que sí, por supuesto. Y cuando llegan al camerino donde está Jimmy Savile con otros personajes, se encuentra que hay niñas desnudas. Entonces, Jimmy Savile le invita a participar en la orgía que estaba montando. Y Francis se queda bloqueado y no sabe qué hacer. Así que sale de la sala y se va. Claro, ¿qué sucede? Que él lo vio. Años después lo denuncia. Pero en ese momento no dice nada. Claro. Él se calla. Yo entiendo que estaba empezando y que en ese momento pues dices, pues si digo algo contra este tipo que es el dios de la televisión, me borra de un plumazo, no vuelvo a salir en televisión nunca jamás. Pero claro que lo sabían no solamente él. Paul McCartney habla de cuando volvían de un concierto, que Jimmy Savile les acompañaba porque hacía las presentaciones, y cuando vuelven de un concierto con los Beatles, Paul McCartney habla de cómo Jimmy Savile no paraba de insistirles que entraran en su casa, que en su casa tenía regalos para ellos. Y claro, cuando los miembros de los Beatles, sobre todo John Lennon, que era el más sensato, entre comillas, entendió lo que le estaba diciendo, inmediatamente huyeron de allí. O sea, pero saberlo lo sabían todos, básicamente. Claro, todos lo sabían y todos callaban. A veces el mundo de las celebridades, y eso es extrapolable a España, a Estados Unidos o a cualquier sitio desde donde me escuchéis, es muy cerrado, es muy endogámico, es muy receloso del exterior, es muy dado a confiar solo en personas de un círculo muy reducido, porque todos los que vengan de fuera van a querer aprovecharse de tu fama, de tu dinero, de lo que sea, o al menos eso piensan. Y claro, a veces se genera en esa endogamia un círculo de secretos, a veces de secretos muy sucios que se cuchichean en las cenas, que se hablan, pero que efectivamente todo el mundo se tapa. Pero claro, es que los de este ya eran monumentales. Sí. Este era una bestia absoluta. O sea, sí. Yo digo muchas veces que si Jimmy Savile hubiera coincidido con el del Silencio de los Corderos, probablemente hubiera abusado de él. Estoy convencido, vaya. Porque era una persona que no tenía ningún tipo de límite ni lineamientos. Y todos lo sabían, y es lo que tú estás diciendo. Es un círculo cerrado donde todos se conocen y prefieren callarse porque es como una especie de familia. Yo sí que te iba a decir, por ejemplo, había un club de caballeros que Jimmy Savile proporcionaba a los niños, porque él, en uno de los episodios del capítulo del libro, lo explico en uno de los capítulos, Jimmy Savile proporcionaba a niños a un círculo de caballeros. Y este círculo de caballeros incluía a la parte más noble de la realeza británica. Eso, claro, lógicamente lo dices ahora y en aquel momento era imposible decirlo. Hoy en día se sabe que muchos personajes de la jet set británica y de las altas finanzas formaban parte de ese club de caballeros que estaba situado en el barrio de Empire Mall, que es el barrio más lujoso, ¿eh? Y a ellos eran a los que proporcionaban este tipo de diversiones. Te quiero decir eso, que estaba metido en todo eso, por supuesto. Y la sensación de impunidad que tenía este individuo era tal que llega a escribir una autobiografía en la cual, bueno, no detalla evidentemente lo más grueso o lo que entra dentro del Código Penal, pero algo de enseñar la patita hace ahí, ¿no? Sí, no se corta, totalmente. Sí, es decir, él no se corta porque él se siente todopoderoso. Mira, te voy a explicar, él tenía las... saltándome un poco en el tiempo, él participaba como voluntario en uno de los hospitales donde cometió los abusos, en uno de los muchos hospitales, que era el Broadmoor. ¿Sí? En el Broadmoor él tenía las llaves de oro del edificio. Es decir, las llaves que le dio el director del edificio, el director del hospital, las llaves él fue y las fundió en oro, porque consideraba que era el amo y absoluto de aquel castillo que era suyo. O sea, para que te hagas una idea del poder y de la impunidad absoluta en la que se movía Jimmy Savile. O sea, hacía lo que quería. Tremendo. Impresionante, ¿verdad? Sí que lo es. Y
hay un momento, sin embargo, en el que se empieza a desmoronar esta imagen pública intachable. Claro que es un momento que ya a él le pilla muy a todo pasado, de hecho. Jimmy Savile, habían habido, por supuesto, esto es imposible de callar. Lo que pasa es que es lo que tú dices, tiene tanta impunidad que está muy por encima de la gente que le está denunciando. Es decir, si abusaba de una niña que estaba hospitalizada en un hospital de minusválidos, la niña se lo decía a la enfermera y la enfermera le recomendaba que se callara. ¿Por qué? Porque la enfermera, su puesto de trabajo dependía de que se lo había otorgado Jimmy Savile. Y la enfermera también había sufrido abusos probablemente. O sea, ¿qué sucede? Que esto salta con un documental de la ITV. Sucede en el año 2012, que es algunos de las víctimas deciden por primera vez hablar una vez muerto Jimmy Savile. Había muerto un año antes. Tuvieron que esperar a que muriera para denunciarlo. Entonces, en este documental del canal de cable de la ITV británica es donde se hace público pues, estos casos y es cuando ya empiezan a animarse otros a decir que a ellos también les ha pasado. Claro, lógicamente al principio la gente no le daba credibilidad, porque Jimmy Savile era un héroe nacional. Claro. Pero luego cuando empiezan a salir casos y hablamos de que empiezan a sumar denuncias hasta 1000 personas hasta el momento y que van subiendo más, pues lógicamente por su propio peso acaban creyendo. Claro, la impunidad era tal que hay que esperar a que se muera directamente. Sí. Y es a partir de ese momento cuando supongo que la policía se empieza a poner manos a la obra, empieza a hacer pesquisas, empieza a tirar de los hilos y lo que descubre debe de ser atroz. Bueno, lo que descubre es eso precisamente. Primero lo que hace es... Había habido una denuncia previa en el hospital, a ver si en una escuela, en un colegio que había para niñas que se llamaba Duncroft, que estaba en un barrio ahí de Londres. Había habido ya unas denuncias previas de una de estas niñas que lo había denunciado a la policía y la policía había archivado el caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando sale esto, el tema de la denuncia de la ITV, de la cadena de televisión, lo que hace es abrir una diligencia a la Policía Metropolitana de Londres y le llaman la Operación Yewtree. La Operación Yewtree lo que hace es pues destaparlo todo, es decir, ya deciden ponerlo todo a las claras, saber qué es lo que ha sucedido y si estas denuncias son ciertas o si forman parte de una campaña contra Jimmy Savile. Claro, lo que sucede es que cuando la Operación Yewtree descubre la barbaridad de abusos que había detrás de este personaje, es que les viene grandes, directamente. Le viene grande el caso y ¿qué sucede? Que entonces tiene que ser el Servicio Estatal de Salud Pública, que es el que se encarga de controlar todos los hospitales del Reino Unido, el que coge el caso y tiene que abrir uno por uno cada uno de los hospitales para investigar. Porque es que Jimmy Savile fue, por los 40 y pico hospitales que hubo en toda Inglaterra, fue abusando de los pacientes que a él le daba la gana. Es impresionante. Es que de verdad, Santiago, es impresionante la magnitud de abusos de esta persona. Es incomparable. Hombre, de hecho, la magnitud de abusos, vamos a intentar hacernos una idea. ¿De qué número estaríamos hablando? Pues superior a 1000 personas, tranquilamente. 1000 personas... Sí. Superior, muy superior. Piensa que estamos hablando de 50 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas personas han muerto. Muchos pacientes eran personas que estaban en coma. No podían denunciarlo, sino que fueron las enfermeras. Las enfermeras denunciaron algunos casos, pero no pudieron denunciar todos. Luego tenemos gente que tenía enfermedades terminales, gente enferma de cáncer que estaba muriendo en el hospital. Y que cuando estaban recibiendo tratamientos, Savile les visitaba en la habitación y abusaba de ellos. Cuando estaban recibiendo tratamientos paliativos, o sea, que estaban muriéndose. O sea que, claro, las víctimas pueden ser incontables. ¿Os imagináis algo más repugnante que alguien que está esperando la muerte tranquilamente en cuidados paliativos? Puede que sea dado para no tener que soportar el dolor. Las últimas horas de su vida estén marcadas por el abuso sexual de este personaje, que invito que miréis y que busquéis la fotografía en internet, porque a lo mejor ese rostro os dice tanto o más que lo que estamos hablando aquí. Y bueno, estamos hablando de niños, estamos hablando de pacientes terminales, estamos hablando de discapacitados, estamos hablando de aspirantes a artistas que pasaban por taquilla. Claro, estamos hablando de la BBC, por ejemplo. La BBC, en los espectáculos que él daba, él recibía semanalmente 20.000 cartas de gente que quería ir al programa. Él seleccionaba esas 20.000 cartas a la gente que a él le daba la gana. Y él tenía, enfrente de la BBC, para no cometer la osadía de hacerlo a las claras, ¿de acuerdo? Para no comprometer a los dueños de la cadena, lo que hacía él tenía su furgoneta a las puertas de la BBC y todas las chicas que querían formar parte del público de sus espectáculos pasaban por su furgoneta.
Entonces él las analizaba, tenían que pasar una prueba y si pasaban la prueba, pues iban al programa, donde ya por supuesto luego formaban parte de su orgía particular en uno de sus camerinos. Pero previamente habían tenido que pasar por la furgoneta que él tenía. O sea, que te quiero decir que los abusos iban pues por todos lados, claro. O sea, estamos hablando de algo, de más de una víctima todos los días durante años. Sí, por supuesto. Me acabas de, lo de la furgoneta, cuando lo leí en tu libro me dejó loco. Además tenía un nombrecito la furgoneta, le ponía un mote, ¿no? Claro, Hustler, es como la revista, pues, ¿no? Sí, Hustler. Y entonces, claro, ese era el procedimiento. Primero pasabas por taquilla, por la furgoneta, para ver cómo eras de receptivo o receptiva a sus manipulaciones, nunca mejor dicho, y luego ya si tragabas, pues pasabas al camerino de la BBC. ¿La BBC no sabía nada? Sí sabía, la BBC tenía que saber. No, claro que lo sabía perfectamente. La BBC luego se supo y muchos de los directivos tuvieron que pedir perdón. Es más, hay una anécdota, no sé si me acordaré, una de las anécdotas, que es que una de las chicas que fue abusada explica cómo, uno de los chicos que fue abusado explica cómo fue conducido por un miembro de la BBC, de la portería de la BBC, fue conducido hasta el camerino de Savile. Luego fue recogido, después de que Savile hubiera acabado con su trabajo, fue recogido este chico, subido al coche particular de Savile y de allí conducido al club privado del que te he hablado antes, al club de caballeros londinense. O sea, que la BBC formaba parte de otra parte más de todo lo que era su entramado. Y claro que lo sabían, por supuesto. Pero es que Jimmy Savile les daba mucho dinero. Daba mucho dinero, daba mucha popularidad a la cadena. Dinero y popularidad, pocas combinaciones más nefastas hay por ahí. Y además a eso se añadía poder, porque Jimmy Savile, aparte de que su programa Top of the Pops era un referente a nivel mundial en música, encima él podía decidir, tú vas a ser famoso y tú no vas a salir en la vida de tu barrio. Sí, bueno, correcto. Si te quería arruinar la vida, te la arruinaba, lógicamente. Pero Jimmy Savile, yo me estoy enfocando en las cosas negativas de Jimmy Savile. Jimmy Savile es que lo que tiene este personaje de grotesco y de terrorífico es que ¿cómo decirlo? Hizo cosas buenas. O sea, es que no era un personaje, hizo cosas buenas para convertirse en malo. Que esto lo que a mí me parece más obsesivo de este personaje, lo que a mí me ha obsesionado en el libro, es que él hacía cosas buenas. Él recaudó 50 millones de libras, 50 millones de libras para lo que era el Servicio de Salud Público británico. Él solo rescató el Servicio de Salud Público británico. Él ayudaba a los enfermos terminales. Él participaba en maratones. Claro, que luego hiciera todo lo que hizo después es llamativo, pero es que lo hacía precisamente por eso, por la necesidad que tenía de ser absolutamente malo. Claro, porque efectivamente todas esas obras caritativas, aunque luego tuviesen un trasfondo siniestro, le llevaron a ser distinguido y condecorado por el Vaticano, por la reina de Inglaterra. Es decir, estamos hablando de alguien que era el no va más en filantropía en Reino Unido. Sí, por supuesto. Él se hizo famoso por eso. Él tenía una placa precisamente en cada uno de los hospitales en los que había participado. Tenía una placa, pero de las grandes y donde estaba en el hall de entrada de los hospitales. Y él se sacaba fotografías orgulloso. Pero es que cuando se sacaban las fotografías, tú ahora miras las fotografías que sacaba y te das cuenta de que la sonrisa que él ponía cuando se sacaba la fotografía era una sonrisa que estaba dirigiendo a la persona que lo iba a ver, conociendo lo que iba a hacer, porque él sabía que se iba a descubrir toda su obra. Es que es tremendo, sí. Pues desde luego encubridores no le faltaron, pero ¿y cómplices? Es decir, estamos hablando de que esos personajes prominentes del espectáculo, de la televisión, de la política, de la nobleza, ¿hacían simplemente la vista gorda o estamos hablando de una red pedófila propiamente dicha? Sí, por supuesto. Él cuando empezó, precisamente al principio, como él consiguió meterse en el mundo de las celebrities o de la gente famosa, era precisamente creando un círculo muy fuerte. Mira, Brian Epstein, que tú sabes que es el productor de los Beatles, conocía a Jimmy Savile. Se dice que Brian Epstein estaba metido en ese círculo. Se dice, yo no lo afirmo, pero sí era uno de los personajes. Pero es que luego tenía muchísimos más. Tenía, por ejemplo, políticos como Shirley Smith, que era un tipo obeso, súper gordo, se hizo famoso precisamente luego por eso, porque se le pilló en un escándalo con una menor. Y también formaba parte de ese círculo. Pero es que el círculo que él construyó
era un círculo no solamente pedófilo, que aún hoy en día en el Reino Unido ha habido hace poco, en el 2015 hubo un escándalo sobre esto. No solamente era un círculo pedófilo, sino que era un círculo que estaba conectado con el satanismo. O sea, es que Jimmy Savile era un personaje que no era solamente un pedófilo como tal, y lo hacía por el tema del sexo, sino que lo hacía por un tipo de ritual. Es decir, él estaba obsesionado con los rituales satánicos. ¿Él se consideraba un mago? Él sí, él era un mago. Le llamaban el mago Savile, dentro de su círculo. Él tenía una casa en una zona de Escocia, en Gloucester, creo que se llamaba, que donde él precisamente realizaba los ritos. Y esa casa está cerca de donde vivía Aleister Crowley, que era una de sus obsesiones. Sí, él estaba obsesionado con Aleister Crowley. Y aparte de esto, también en estas correrías implicó a parte de su familia, ¿no? A su hermano, creo recordar. Sí, claro. Totalmente. No solamente el hermano. Piensa que eran 7 hermanos, él era el menor. Y los 2 hermanos que iban por encima colaboraron con él, Johnny y el otro hermano que tenía. Por supuesto, sí. Y muchas veces, como dicen que en algunos de los hospitales no era Savile el que participaba, el que estaba haciendo, sino que era uno de los hermanos, que se parecía mucho y actuaba como él. Hay un capítulo en tu libro en el que hablas de los servicios secretos y Jimmy Savile, y me recordaba mucho a algo que es célebre en los servicios secretos rusos, los antiguos soviéticos también, que era lo que llamaban allí el compromat. Eso también lo heredaron en su día los servicios secretos cubanos, y básicamente consiste en reunir información comprometedora de determinadas personas para que luego estén a tu servicio y hagan lo que tú quieras. ¿Tú crees que las correrías de Savile contribuyeron a que determinados políticos, celebridades, etcétera, fueran más dóciles a las presiones de los servicios secretos y de quien los manejase? Sí, correcto, sí, totalmente. Sí, es más, fíjate cómo se ha desconectado el tema de Jimmy Savile, que no hemos vuelto a hablar de él. No se ha vuelto a hablar de él en el Reino Unido. En el Reino Unido se quedó todo eso apagado, de repente se desconectó y se acabó. Y coincide con lo que tú estás diciendo, es decir, la generación de políticos que desapareció. Así de simple. Sí, porque esa era una cosa que quería preguntarte. Claro, y me quiero imaginar, o intentar imaginar, el trauma para la sociedad británica de un tío que es querido, que es amado, que es admirado, que es aclamado, y de repente, que supongo que además pues su funeral se viviría como una tragedia nacional. Bueno, sí, es que el funeral es para hablar aparte, te lo digo sinceramente. El funeral es que desfiló el ejército británico detrás de él. El funeral, Jimmy Savile estaba obsesionado con la muerte, ya os lo he dicho antes. ¿Y qué sucedió? Que él durante toda su vida estuvo preparando su funeral. Es decir, me divertía hacer lo que sería su funeral y preparándolo paso a paso, lo que se tenía que hacer cuando él muriera. Y entre otras cosas estaba precisamente el que desfilara el ejército detrás suyo. Él pasó por todos los edificios de Londres y de Leeds, por donde había cometido abusos, pasó con la comitiva fúnebre. ¡Qué bárbaro! Una cosa absolutamente maligna. El tío como diciendo, me he muerto, me río de vosotros, me voy impune, he abusado de todos, me he reído de todos y ahora me vais a enterrar como un héroe nacional. Y detrás desfilaban. Y cuando estuvo en el hotel, porque a él lo llevaron a hospedar un hotel donde él siempre pasó la mitad de su tiempo. Y en el bar del hotel, en el pub del hotel es donde pusieron la sala funeraria. Estuvieron allí, donde estuvieron haciendo el velatorio. Y en el velatorio, lo curioso era que él tenía una Biblia. Porque él no dejó de ser católico hasta el último día. Él era católico de misa de domingo. Sí. Para que te das una idea. Sí, y realmente es eso. El funeral que construyó fue un funeral de Estado, de que el pueblo entero del Reino Unido lo quería. Es que lo veían como un tío, como su tío, el tío de cada uno de ellos, porque habían crecido con Jimmy Savile. Es como, como un personaje de nuestra infancia, los que pasamos de 40. Hemos tenido en nuestra infancia personajes, pues no sé, como Torrebruno. Efectivamente, o Fofó. Perfecto. Pero Aragón, pues lo que lo teníamos como alguien de parte de nuestra familia. Imagínate que ahora nos dijeran algo tan terrible como lo que hizo este tío. Pues claro, lógicamente no te lo crees. Es más, hoy en día hay muchísima gente que pone en tela de juicio todas las acusaciones. Hombre, tú puedes poner en tela de juicio la acusación de 2 personas, de 3, pero de 1000 o más víctimas que no se conocen de nada, ni en el tiempo ni en el lugar, y que aún así sigas poniéndolo en tela de juicio, es porque te ha afectado, de alguna manera te ha producido un trauma emocional. Disonancia cognitiva. ¿El qué, no? Disonancia cognitiva, que se llama.
Vale, perfecto, pues sí. Mira, lo resume perfectamente. Y lo que sí que te das cuenta es que define muy bien la situación del Reino Unido. Es que Jimmy Savile es la plasmación perfecta de lo que está siendo el Reino Unido. El Reino Unido es un país en decadencia. Es un país que se está cayendo a trozos. Y la grandeza del Reino Unido, la última grandeza, que es la época de los 60, esa decadencia, que es toda una impostura, es todo falso, es todo como un escenario, como su monarquía, que es con la corona y tal. Todo es eso, es un escenario que se está cayendo a pedazos. Y Jimmy Savile es eso. Es la demostración para todos los británicos de que todo era una mentira. Claro, con estos antecedentes no creo que a nadie le sorprenda que Jimmy Savile llegase a estar en el diván del psiquiatra. ¿Y qué descubrió la psiquiatría de la mente de este individuo? Bueno, pues te puedes imaginar. Primero, una desconexión emocional. Yo no soy psiquiatra ni entiendo de eso. Yo simplemente defino lo que habló el psiquiatra que lo trató. Y sí que era una persona egocéntrica, una persona muy fría, tenía estallidos de ira, utilizaba a las personas, las utilizaba, pero es que Jimmy Savile había alimentado eso por parte de su madre. Jimmy Savile estaba obsesionado con la madre, y su madre, que era Agnes, nunca lo trató bien, es decir, nunca le dio mucho cariño. No es que fuera un trauma para él, pero siempre buscó a la madre como una figura que no le acababa de dar el cariño que él quería, y todo lo que hacía era para que su madre lo admirara. Es curioso, de lo que me estás preguntando del psiquiatra, me voy hacia otro sitio, perdona, pero es que ahora me viene al recuerdo. Era tal la obsesión con su madre que el día en que ésta murió, en el año 72, se encerró en la habitación donde estaba el féretro de la madre, se encerró durante 5 días con el cadáver de la madre. Madre mía. Sí. Y a los 5 días salió feliz y le dijo a toda la gente que estaba esperando que habían sido los 5 mejores días de su vida. Para que tengas una idea del personaje. Pues claro, el psiquiatra, cuando lo trató, pues lógicamente le llamó la atención eso. Era una persona con una desconexión emocional muy grande. Es enfermizo, es grotesco, sí. Terrible. Y ya para finalizar casi, con un apunte anecdótico, es que encima hay hijos secretos, para que veamos que al personaje no le faltaba detalle. Sí, tuvo varias denuncias de hijos secretos que no sé, en muchos casos los análisis de ADN han demostrado que eran falsas. Pero sí hay un caso por ahí que se pierde de una chica con 15 años la chica tenía 15 años, que estuvo manteniendo una relación durante unos 3 meses o 4 meses, y que la hija actualmente reclama que Jimmy Savile era su padre. No se ha hecho pruebas de ADN ni quiere saberlo, dice que ya no quiere saber nada de este caso. Sí, pero que sí, que es más que probable que sea su hija. Sí. Y los que tendrá por ahí, lógicamente. Pues Jimmy Savile, el monstruo de Magamuse, de J.D. Oces, un libro que él no lo va a decir, pero lo digo yo, que se ha publicado él mismo porque no ha encontrado editorial que tenga el valor de publicarlo. Ellos sabrán por qué, porque el libro es un trabajo de investigación impecable, extenso, contrastado, documentado, periodístico. Así que no sé qué miedos o qué factores hay para esa negativa a publicarlo. Y es un libro que hace pensar, mucho. O sea, no es una cuestión solo de morbo o de ver hasta qué punto era monstruoso este ser, sino que además es uno de esos libros que estás deseando pensar que J.D. Oces se lo ha inventado todo, que es un cuento, que no pueden existir personas, si se les puede llamar personas, de esta catadura. Y sin embargo no se lo ha inventado. Todo es así por desgracia, ¿verdad? Ojalá me lo hubiera inventado. Mira, yo sí quiero decir, antes de que me despidas, te quiero decir una cosa. Que si este libro sirve para que la gente abra un poco los ojos sobre la sociedad hacia la que vamos, que de verdad que no es una tontería. Jimmy Savile era ya te lo he dicho antes, era un tipo muy inteligente y era un visionario. Él vio que la maldad sería lo que se impondría en la sociedad del futuro. Y la sociedad en la que estamos hoy en día, donde a la gente buena se la olvida, lo que recordamos es a la gente mala. Es decir, hoy en día ves personas con camisetas de Charles Manson. Vemos gente que admira, pues no sé, a Jeffrey Dahmer. ¿Me explico? Y en cambio la gente buena no la recordamos. Y Jimmy Savile intuitivamente sabía aquello y se adelantó el tiempo. Y la sociedad en la que vivimos hoy en día, que es una sociedad egoísta, egocéntrica, hedonista, que ha dejado de creer en cosas importantes y trascendentes, vive para el placer propio. Es una sociedad que, basada en la idea de la telema, es decir, de la libertad absoluta y del placer absoluto,
se está cumpliendo de una manera permanente. Y eso es lo triste, lo que hay que llamar la atención. Que la sociedad hacia la que nos abocamos es una sociedad que se parece mucho a lo que vio ese monstruo. Desgraciadamente, pero es posible que tengas razón. Yo, de hecho, leyendo tu libro me he reafirmado en una creencia. Es una creencia, ¿eh? No quiero que nadie se lo tome como algo objetivo, pero siempre he creído que esas redes repulsivas, esas redes pedófilas, hay una contaminando la cúpula, la élite de muchas sociedades. Y bueno, la única diferencia es que lo que pasaba en Inglaterra en los 60, en los 70, en los 80, con Jimmy Savile y su pandilla, pues ha quedado descubierto y se ha destapado el horror. Tú lo has dicho, sí. Mira, una cosa antes de acabar. La sociedad, yo defino esto muy fácilmente. Las sociedades latinas, los que somos mediterráneos, somos países corruptos económicamente, ¿de acuerdo? Tú corrompes a la gente económicamente. Pero las sociedades del norte de Europa son corruptos sexualmente, porque son calvinistas, son gente muy reprimida. Y su corrupción viene del tema del sexo. Y la pedofilia en el norte de Europa y en lo que es Estados Unidos es lo que tú acabas de decir. Son círculos de poder que se mueven en lazos de conexión basadas en la pedofilia. ¿Por qué? Porque te obliga. Es decir, te obligan a mantener relaciones con un niño, vamos a poner, porque saben que de esa manera te tienen cogido. Y es lo que más les une. Pues queda dicho. Jimmy Savile, el monstruo de Magamuse, un libro que tiene más horror que la mayor novela de horror, pero que también hay que conocerlo para conocer la naturaleza humana. Muchas gracias por este trabajo de investigación y por compartirlo aquí. Gracias a ti, Santiago, de verdad.